Hoy día quiero compartirles una temática que la titulé, que dice así, nuestra mejor carta de presentación. Si yo les hablo de eso, ¿qué se imaginan, Juan y Patti? ¿Qué pensarán que el día de hoy les voy a hablar? Sobre nuestra carta de presentación. ¿Ya? Valga la redundancia, pero, ¿cómo qué podría ser, Juan? Como nuestro mejor testimonio ante los demás. ¿Eso? Excelente. Juan dio el tema. Me despido. Hasta luego. Hoy día quiero hablarles de un versículo que dice así. 2 Corintios 10 del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Hoy día quiero hablarles de este versículo que he estado meditando hace ya varios días, y cuando uno lo lee a primera, uno dice, perfecto, yo tengo que, claramente las armas que Dios me ha dado, puede derribar toda fortaleza, pero si cuando uno comienza a profundizar un poquito más en las escrituras, y hacemos dos paralelos, ¿quiénes fueron Corintios y quién fue Pablo? Nos encontramos que Corintios, acá hay una ciudad, aquí hay una foto de la ciudad, claramente no en ese tiempo, aún no se carga, ahora se cargó. Corinto, la ciudad de Corintio fue una de las grandes ciudades en las que Pablo compartió de Cristo, ¿ya? Y se levantaron iglesias. La ciudad de Corinto estaba localizada en la parte sur de Grecia y Corintio era próspero, era una de las principales ciudades de comercio y no solo para la mayoría de Grecia, sino que también para todo el área del Mediterráneo. No tenía muy buena fama. Podríamos pensar que si la comparáramos con hoy día, era mirada como Las Vegas o también como Ámsterdam. Así de, 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 ¿cómo es una palabra que el fiestera? No, se me fue la palabra, pero así de bohemia era Corintio, ¿ya? Y además también ahí se jugaban no los Juegos Olímpicos, sino los Juegos del Istmo, que eran uno de los eventos deportivos más importantes, y eso hacía que había mucho tráfico de las personas y también era un lugar que transitaban muchas personas. En ese lugar se levantaba un templo que era el templo de Afrodita o de Venus, que esta se conocía como la diosa del amor. Este lugar, ella era un tema bien delicado que ocurría en los corintios porque eso se prestaba para que muchas personas vinieran y en ese templo cometieran ciertos pecados sexuales, ¿ya? Con unas sacerdotisas que se hacían pasar y, y para darle como rindo oculto a esta diosa del amor que le llamaban así, ¿ya? Entonces, Pablo, ¿cómo pudo haber descrito al pueblo de Corintio? Lo encontramos en Romanos 1, del 21 al 32. Es más, cuando uno lee Romanos 1 y ve dónde estaba Pablo cuando le escribió la carta a los romanos, se encontraba justamente en Corintios. Juan, ¿tú me podrías ayudar a leer Romanos 1, del 21 al 32, por favor? Sí, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su recio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en lo que las practican. Así era. La gente por todo el Imperio Romano sabía que Corinto era la ciudad de pecado. Tenía pésima reputación, incluso Corintio era significado de lujuria, ¿ya? Entonces, esa era una de las cosas fuertes que pasaban en la ciudad de Corintio, y además también otra cosa que pasaba, una de las influencias grandes que tenían los corintios eran estos filósofos. Por ejemplo, Sócrates, que él hablaba de que solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. O sea, imagínense la altivez de decir que ellos mismos en su interior tienen la verdad. ¿Sí? Esto que hacía Sócrates con la mayéutica, de buscar a través de preguntas, encontraba la verdad. Entonces, a pesar de eso, ¿sí? Dios le habló a Pablo y le dijo, mira, independiente de cómo es esta ciudad, yo te prometo, te hablo a ti para que tú vayas y compartas la palabra de Dios. Hechos 18, del 9 al 11, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, estaba él en Corintio, le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así como cuando vemos en Juan 4, cuando Jesús le era necesario pasar por Samaria y era un lugar que todos esquivaban, así lo mismo, Corintio era una de las peores ciudades más mal miradas en esa época, pero Dios tuvo misericordia de las personas que estaban ahí y se levantó una iglesia. ¿Ya? Y Pablo no solamente estuvo 1 mes, 2 meses, estuvo 1 año y 6 meses en la primera vez que fue. Entonces, eso por la parte de Corintio, porque recordemos que el versículo base, para los que se van uniendo hace poco, es este. Este versículo queremos llegar, que por qué Pablo le dice a los corintios esto. Tal como le habían mencionado, hemos hablado de cómo era Corintio, que era una ciudad muy grande, donde le rendían mucho culto a la diosa Afrodita, una diosa Afrodita, que ahí había una multitud de pecados, y lo mismo pasaba que la gente por todo el Imperio Romano sabía que Corintio era la ciudad del pecado, ¿ya? Y aún así, a pesar de eso, Dios les prometió y les dijo, Pablo, anda, ahí hay pueblo mío, yo voy a levantar una gran iglesia. Veamos por su parte quién era Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, él fue un perseguidor del cristianismo, era un hebreo fanático, un líder religioso, ¿sí? Muchos que conocemos antes Saulo, pero antes cuando tuvo su conversión camino a Damasco y se encontró con Jesús, como se trata de representar en la imagen que está puesta en la presentación, era así, él iba camino a matar a los cristianos. ¿Y por qué era Tarso? ¿Por qué es Saulo de Tarso? Bueno, el hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. Más adelante van a entender por qué les estoy contando todos estos detalles de Pablo, y además también tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días, y parecía estar muy versado en la cultura y el pensamiento helénico. El pensamiento helénico es como había una inestabilidad política, esta filosofía se centraba en la búsqueda de la felicidad y la seguridad individual, ¿ya? Entonces, Pablo
si lo vemos a los ojos humanos, tenía un súper buen currículum. Venía de Tarso, era desde pequeñito, había sido instruido, y no solo eso, sino que además, según la costumbre judía, desde los 5 años debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. Y eso, como desde pequeñito estaba leyendo en la Biblia, lo más probable es que tenía una oratoria, una habilidad dialéctica súper buena, ¿ya? Y era de una de las familias adineradas, y según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio que era ser fabricante de tiendas. Entonces la educación de Pablo fue judía y la recibió además también bajo la estricta doctrina de los fariseos, y el profesor que tuvo fue nada más y nada menos que Gamaliel, ¿ya? Que fue un gran rabino. Entonces, si vemos, Pablo tenía un buen currículum, nuevamente, a los ojos humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en 2 Corintios, en el versículo que yo les estaba comentando, estaba ocurriendo algo. Las personas de la iglesia que se habían levantado estaban murmurando contra Pablo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia de los corintios tenía que renovar su entendimiento. Seguían con estas ideas del greco-romano, ¿sí? Que eran, y además también miraban a las personas sus ojos, esperaban que Pablo les diera una oratoria, les diera grandes discursos, y además también que se impusiera delante de ellos, por eso jugaban a Pablo y lo miraban en menos. Miren lo que dice acá. En 2 Corintios 10:10 dice, porque a la verdad, dice, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto estaban diciendo los corintios, le empezaron a decir, Pablo como que se muestra muy fuerte en las cartas, como que trata de poner terror, pero lo vemos aquí, no, nada. Entonces, miren lo que pasaba con Pablo, y esto yo lo encuentro pero espectacular, y una enseñanza para mi corazón, y yo creo para muchos, que a pesar del pasado, de todo el conocimiento de Pablo, él daba un mensaje con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Él no decía, oye, pero si yo, mira, vengo de Tarso, oye, pero mira, vengo de aquí, tengo de acá, fui discípulo de Gamaliel. No, él no hizo eso. Incluso miren lo que dice acá el versículo 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ven? O sea, Pablo, a pesar de su pasado, él tenía claro que para vencer el reino de las tinieblas, la elocuencia, la oratoria, el orgullo, no tenía ningún poder, ningún poder. Entonces, es súper interesante ver esto, que cuando uno a veces quiere evangelizar, yo me acuerdo que en mi segundo año cristiana, yo iba a la Facultad de Derecho, y, y yo justo había pasado unos ramos de sociología, unos ramos de bien humanista, entonces yo decía, ya, estoy preparada para discutir con los de derechos, sé de Hobbes, de Durkheim, de todo, y que me pregunten y yo voy a defender. Y no, pues estaba súper mal, porque en verdad, cuando uno quiere vencer el reino de las tinieblas y quiere hablar del poder de Dios, da lo mismo tratar de discutir, o por ejemplo en la Facultad de Medicina, que se daba mucho el tema de la evolución, y uno entraba en esas conversaciones. Da lo mismo eso, ¿sí? O sea, si yo quiero vencer el reino de las tinieblas, tengo que ser como Pablo, que él dijo, hey, yo no, a pesar de mi currículum, a pesar de que fui de Tarso, fui discípulo de Gamaliel, y soy judío de judíos, y como él hablaba, no, él no se propuso cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Independiente que los corintios empezaron a decir, pero igual como que lo menospreciaban un poco, ¿ya? Pero veamos qué pasó. ¿Qué es lo que pasaba? Los corintios, el gran problema que tenía era que su mente no había sido renovada. Y la mente es el campo de la batalla, ¿saben?
si mi mente interpreta mal la realidad, yo voy a actuar mal, porque mi mente interpreta así la realidad cuando en realidad esa no es la realidad. No sé si me entendieron este trabalengua, lo voy a repetir, pero dice que si yo en mi mente interpreto mal la realidad, voy a actuar mal, porque mi mente está interpretando la realidad cuando en realidad esa no es la realidad, ¿sí? Personas, por ejemplo, que están seguras y convencidas de que tal ideología es, y en base a eso se mueven, en base a eso, y es porque esa es su mente, y eso es lo que piensan. ¿Por qué? Porque la mente es el centro de operaciones. ¿Qué dice Romanos 12:12? ¿Quién me puede leer Romanos 12:12, por favor? Si no, lo elijo dedocráticamente. Yo lo leo para ti. Ya, muchas gracias. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿No era eso? ¿Ese es Romanos 12:12? ¿Sí? Ah, perdón. Debe ser el 12:2, ¿no? Sí, ese, No. el 12:2. No os Ese. conforméis a este siglo, Bien. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exacto, no os conforméis a este siglo. Los pueblos corintios seguían conformándose al siglo, no que nosotros esperamos un líder que venga con tal presencia, con tal oratoria. O incluso si nos vamos a Hechos 5, lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿qué es lo que pasó? Su mente fue un campo de batalla. O sea, ¿qué les costaba a Ananías y Zafira para los que no lo han leído? Eran un matrimonio, me imagino yo, no creo pareja solamente, un matrimonio que querían, en ese tiempo estaban vendiendo sus propiedades y las entregaban en donación a la iglesia. Entonces lo que hicieron Ananías y Zafira, por ejemplo, costaba 30 costó su casa y dijeron, hoy digamos que costó 20 o 25, o sea, eso le jugó en contra, porque cuando uno miente, no le mintieron a los hombres, le mintieron al Señor, pecaron contra el Espíritu Santo. Entonces, lo mismo pasaba acá con la iglesia de Corintios, porque no atacaban a Pablo, sino que estaban yendo en contra de lo que dice la Biblia, ¿sí? Contra un mensajero de Dios. Entonces, Marcos 12, del 29 al 31, dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Ven? Por algo Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro ser. Porque también entiende, ¿sí? Y yo a veces pienso, yo digo, es una de las cosas que más yo tengo que trabajar en todos estos años que yo los caminos del Señor ha sido mi mente, yo tengo que estar mucho, parándola, porque me juega estas mismas malas pasadas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno siembra un pensamiento, puede cosechar una acción. Y si uno siembra una acción, va a cosechar un hábito. Y si siembra un hábito, cosecha un carácter. Y cuando yo siembro un carácter, voy a cosechar un destino. Entonces, es fundamental que comencemos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra mente, tal como le pasaba al pueblo de los Corintios. Y además porque Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso es importante poner ojo en lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son tus principales pensamientos? ¿Sí? Ya no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces estoy segura que me van a decir algo, o va a pasar algo, y yo digo, no, ya lo cuadré, y no, era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos juega malas pasadas, ¿sí? ¿Cuáles son tus valores? Y en relación a los valores no me refiero a principios. Bueno, a veces hay personas que sus valores es, por ejemplo, que la mujer esté sobre todo y que no importa si se está gestando un bebé en su vientre, y eso es, y por eso luchan, ¿sí?
cuáles son tus valores y por eso mismo, quiénes son tus principales amistades. Sabes que muchas veces influyen con quienes tú te relacionas. ¿Sí? Donde estudié llamaba mucho la atención que en el primer año entraban muchas mujeres y entraban muy, muy normales, y todas las niñas de quinto, cuando ya salían de la universidad, eran todas feministas, vestidas como muy, les faltaba el incienso, ¿no? El incienso así nomás, era como que cambiaban radicalmente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay ciertos valores que adquirían, ¿sí? Por eso es importante comprender, y por eso mismo Pablo le decía a los corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. O sea, Pablo también advertía a la iglesia de los Corintios que tuviera ojo de quienes se relacionaban, que era importante tener amistades que es de edificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo Satanás ciega el entendimiento? Cambia la verdad por una mentira. Lo que les mencioné de Ananías y Zafira. Hoy en día vemos las falsas religiones, como muchas religiones, una verdad se cambió por una mentira, las falsas sexualidades, falsas doctrinas, falsas filosofías, falsos sistemas de gobierno, falsos sistemas educativos. Todo eso, ¿por qué vemos el mundo como está? O falsas identidades, que se cree perro, que se cree gato, que quiere ser delfín, o sea, uno ve noticias y yo digo, pero ya todo puede pasar, todo puede pasar. Entonces, por eso es importante poner ojo. Ahora, uno se puede hacer una pregunta, ya, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿quién es el mejor ejemplo? Jesús. Jesús, si nos vamos a Mateo 4, mirando el ejemplo de Jesús, cómo él se defendía ante el ataque de Satanás, de inmediato, palabra de Dios, escrito está, ¿sí? Si uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios, bueno, vamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestro sustento. Dice acá, por ejemplo, tentación de Jesús, voy a leer el del versículo 3 y el 4. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Pero, ¿qué dijo Jesús? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, el 6, vamos al 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven? Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo fue? No dijo: oye, sí, mira quién soy yo, soy Jesús, hijo de Dios. No, escrito está, escrito está. Entonces, por eso Pablo en muchas cartas nos anima a estar firmes en la fe, ¿sí? Porque si no, tal como dice el tema de hoy, el título, nuestra carta de presentación, ¿cuál tiene que ser? Como lo decía Pablo, yo no me propuse saber cosa alguna, sino solamente Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que dice Pablo, le dijo a la iglesia de Éfeso, en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad firmes. Ahora, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nuevamente, en 1 Corintios 16:13, también nos anima a estar firmes. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si se dan cuenta, hay varios versículos, no solo esto, hay muchos más versículos que habla, y Pablo anima a las iglesias a estar firmes. Y el último, Efesios 6, del 14 al 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Ven? Entonces, ahora hablamos de Corintio, ¿sí? Hablamos de Pablo, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios? Y también hay otra cosa que se nombra en ese versículo, que son las fortalezas. ¿Qué era una fortaleza? La fortaleza es esto que vemos acá, un ejemplo. Yo no sé si era de ese tiempo, pero solamente yo busqué en Google fortaleza y elegí la más bonita y esta me gustó, pero esta es la fortaleza, ¿sí? ¿Qué era una fortaleza? Eran edificaciones militares construidas para servir como defensa en la guerra, ¿ya? Entonces, luego de todo esto que revisamos, los quiero invitar nuevamente a que leamos este versículo. Porque las armas de nuestra milicia, recuerden que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintio, que tenía toda esta influencia filosófica, esta influencia también de pensamiento hedonista, de pensamiento helénico, de pensamiento de que primero uno, ¿ya? Y después los demás, siempre de imponerse ante los demás, que uno tenía la verdad. Entonces Pablo le dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿sí? Las armas que van a tener ellos no van a ser carnales, no van a ser, mira, no va a ser oratoria, no va a ser el bla bla que yo pueda decirles, no va a ser presentarse el orgullo, presentarse con orgullo, no va a ser el currículum, no van a ser carnales, no son armas de nuestra milicia, eso le estaba diciendo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, esa fortaleza grande que vieron. Las armas no puede ser con las mismas armas que son propias del reino de las tinieblas, ¿sí? ¿Quién es el padre del orgullo, el padre de las mentiras? Satanás. O sea, yo no puedo pensar que voy a vencer el reino de las tinieblas con eso, no. Todo argumento, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, ¿ya? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos habla de la importancia de eso, ¿sí? Incluso vemos en el libro de Josué, cuando habló de los muros de Jericó, ¿sí? ¿Qué me puede ayudar con Josué 6:3? Ya para ir finalizando. Juan, ¿me puedes ayudar? Por favor. Sí, dice, rodearéis, ¿Sí? Josué 6:3, dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y después dice, y 7 sacerdotes, gracias Juan, llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee el capítulo, todo este capítulo, se da cuenta que Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel para destruir una fortaleza. Y no fue, miren, tiren tales piedras, no, fueron, da 7 vueltas y griten, ¿sí? Y con el sonido también con las bocinas del carnero, chofar, gritando, y las murallas fueron derribadas.
Entonces en nuestra vida pasa algo así, nosotros tenemos fortalezas, tenemos murallas, que no nos dejan muchas veces avanzar hacia donde queremos llegar. Cada uno sabe, ¿sí? Cada uno sabe qué es, ¿ya? Podría darles muchos ejemplos, pero cada uno sabe. Entonces, ¿cómo podemos ir derribando estas fortalezas? Lo primero que tengo que hacer claramente, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos. Recuerda lo que dijo Pablo, que él, ¿qué se propuso? Se propuso a todo el mundo demostrarle cuánto él sabía, cuánto fue desde los 5 años todo lo que estudió. No, él lo que se propuso fue presentar a Jesucristo, leer la Biblia, estudiar la Biblia. ¿Sí? Nosotros tenemos que, y también tenemos que identificar y reconocer esa área o fortalezas que me está afectando, ¿ya? Si yo pienso que todo en mi vida está bien, obviamente pierdo, porque es importante pedirle al Señor que examine mi corazón, que examine nuestro corazón. Y así como Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel y les dio una instrucción que era sobrenatural, ¿ya? Yo también le puedo pedir al Señor dirección en su palabra para que me dé instrucciones a Dios de cómo, así como le pasó a Josué, ¿sí? Y que Dios nos guíe y así poder derribar estas fortalezas, ¿ya? Entonces, un segundo, ahí sí. Entonces, eso quiero comentar, que quiero hablarles el día de hoy, de la importancia de lo que dice 2 Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Yo mientras estaba pensando en este tema, yo decía, oye, este versículo, yo soy la menos indicada en andar en este tema, porque siempre, yo desde que estoy en el Señor, desde el primer año hasta ahora, hasta la última vez que se me llamó la atención, siempre es por mi mente, porque me juega malas pasos. Pero aún así, bueno, en la debilidad somos fuertes y el Señor también nos ayuda. ¿Y qué es lo que puedo comentarles? De que Dios es bueno, de que Dios nos va a ayudar en nuestras debilidades, Él se fortalece. Y así como a Dios, a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, a nosotros le fue necesario pasar por nuestra vida, así como a Dios le fue necesario pasar por Corinto independiente de su pasado, independiente de estas ideologías que tenía. Dios también tiene un cuidado especial con nosotros. Entonces, por eso es importante que le pidamos al Señor que nos ayude, que si hay cosas que de repente uno puede desfallecer, o también es importante que si tú ves que hay cosas que tú tienes que conversar tal vez con la persona que te está guiando, porque estos pensamientos incluso te pueden hacer irte de la iglesia, te pueden hacer tener crítica contra alguien, entonces hay que ser súper cuidadoso con eso, hay que pedirle al Señor que nos ayude en todo esto, ¿ya? ¿Les parece que oremos? O mejor antes, ¿les parece que comentario al respecto? Dile, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo piensas que has visto de que Dios te ha ayudado para derribar las fortalezas? A modo personal, veo que Dios muchas veces permite situaciones que pueden resultar dolorosas, ¿cierto? Pero son ese llamado a atención para mostrarnos que muchas veces andamos en la carne. Para mí esa ha sido una de las gran revelación que he tenido en este tiempo, que he sido una cristiana muy carnal. Finalmente, mis pensamientos están muy contrarios a la voluntad de Dios, he sido muy desobediente. Entonces, muy bueno, muy profundo lo que compartes, porque ciertamente las obras de la carne no son efectivas. O sea, es la obra del Espíritu. Cuando andamos en la carne, somos llenos del Espíritu Santo. Y eso lo manifestamos en nuestra vida, experimentando el fruto del Espíritu, que necesitamos constantemente estar llenos del fruto del Espíritu. Entonces, agradecida este tema, Pati. También te fue hasta una clase de historia bien completa. Muchas gracias por compartirlo. Yo no sé si alguien más quiere comentar. Dejamos el micrófono abierto. Comentarios. Si alguien también quiere hacer alguna corrección, también es importante. Juan y Pati.
Yo los quiero harto, por eso les pido el versículo Mira, que continúen, porque sé que son súper participativos. lo que pasa es que yo sé que el tema principal es que al final nuestras almas no son carnales, sino en Dios, en el Espíritu Santo. A mí me llamó mucho la atención esa parte histórica que tocaste, de que los corintios eran muy devotos de Afrodita, de Venus, porque en estos tiempos uno puede decir, oye, pero ¿cómo vamos a ir en contra de esa gente, si, de ciertas personas, si ellos tienen tradiciones de toda la vida, nacieron tal vez en un país, en una región donde se cree en eso? ¿Cómo vamos a ir en contra de su naturaleza? Y veo que Pablo nunca, él fue súper fiel al testimonio de Cristo y siempre le habló con verdad y nunca como que quiso adaptar el evangelio, acomodarlo. Para hablar con los corintios, él llegó y habló. Entonces, eso me llamaba la atención, porque yo alguna vez dije, pucha, pero nuestra región, Latinoamérica, nació tal vez con una cultura, con una religión fuerte. ¿Cómo podemos ir en contra de ellos? Hay que entenderlo, si al final igual creen en Dios, eso pensamos, pero al final como que veo, oye, pero Pablo no le importó eso, Pablo le interesó siempre hablar la verdad. Entonces, pucha, tú estabas diciendo otra cosa, pero mi mente divagó en eso. Pero igual siento Pero que sí. súper bien, Sí. ¿Y tú? súper. No, yo pienso que es tan importante esa limpieza que el Espíritu Santo hace en nuestra mente, porque cuando llegamos al Señor llegamos con mucha cosa que no nos sirve, porque acá nos damos cuenta que pensamientos no nos sirven para ir creciendo en el Señor, pues, sino que al contrario nos estancan. Y es lindo el Señor porque Él no nos deja solos. Entonces, Él nos da su espíritu para ayudarnos, para fortalecernos y para estar firmes, como decían los versículos. Mm. Gracias Juan y Patti. Muchas gracias. Y por último, Carla. No encontraba a Nelly, pero ahora la encontré. Pero Carla, ¿te gustaría Hola, también? ¿cómo están? Hola. Que tengo baja señal, ¿se escucha bien? Súper bien, súper bien. Ah, bueno, primero darle gracias al Señor porque igual nos podemos conectar a pesar de la distancia, que estamos de vacaciones unos días, estamos fuera de Santiago. Y segundo, comentábamos con el Dani que al final uno, o sea, uno igual se tiene que capacitar y todo en el conocimiento del Señor, pero finalmente el Espíritu Santo es el que hace la obra. Al principio de la reunión igual nos angustiamos porque habían 13 personas conectadas. Entonces Dani se pone a orar por la gente y después fue como aumentando la cantidad de personas que se fueron conectando. Entonces igual uno a veces se angustia y se aflige, y yo pienso que a Pablo le pasó lo mismo, se afligía por las mentes de estas personas que estaban cautivas, quizás a muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero el corazón lo conoce el Señor. Así que yo pienso que en conclusión, para mí aprendizaje es que en oración el Espíritu Santo puede obrar en la vida. Si obró en mi vida, que era terca y dura como una mula, ¿cómo no va a obrar en la vida de muchos? Así es. Amén. Gracias, Carla. Y por último, Nelly, alguien que en lo personal me ayudó un montón en el tema de la mente y me ayudó a ser una mujer más llena del Espíritu. Yo les voy a contar la primera vez que la Nelly tuvo un discipulado. Yo le estaba contando algo y la Nelly me miraba y de repente me hizo así. Nunca me voy a olvidar así. Me dijo, tan cuadrada. Y me decía así. Mira, A más B no es C. A más B no es C. Pero bueno, y aún así me sigo enseñando. Nelly, ¿algo que nos podrías compartir el día de hoy? Estaba pensando en Corintio cuando tuve la bendición de poder conocer Corintio cuando fui a Israel. Y recuerdo mucho la valentía de Pablo estando allá. Y yo, o sea, y decía, mira, aquí él se paró y dijo al Dios no conocido.
y cuando estuvo 1 año y medio en Corinto y él hacía sus pies, y pensaba en la valentía que él tuvo para enfrentar toda esa cultura tan idólatra, tan ególatra, tan sucia. eh, y es como, es como vivirlo hoy en día. Es como en realidad salir y ver la suciedad que hay y saber que nosotros somos un faro en medio de tanta tiniebla y tanta maldad. Y que por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos el poder de su palabra para contrarrestar tanta maldad y también llamar a mucho. Yo igual me preocupé cuando empecé a mirar, yo estaba súper afanada por poder conectarme y, y vi muy poca gente. Entonces, animarnos a que evangelicemos más, a que invitemos, a, a que en este ministerio no desfallezca, sino que podamos producir fruto a 100 por 1. Necesitamos de hombres y mujeres comprometidos con la causa del Señor. A veces nos quedamos demasiado cómodos y no somos capaces de invitar o de impactar a alguien. Entonces yo las quiero animar también a compartir a otras vidas que están en las mismas tinieblas que Pablo se esforzó en su tiempo para alcanzarlos para el Evangelio. Entonces los quiero animar a todos que oremos, que sea un ministerio, un avivamiento. Y el avivamiento no solamente viene que el Espíritu Santo va a tocar muchas vidas, pero viene en una conversión. Necesitamos que la gente que llegue se convierta de todo corazón y puedan hacer de nuevo y tengamos esa pasión por esas vidas que no le conocen. Entonces yo con esto quiero animarlo. Yo pienso en Pablo como él, a pesar de la incredulidad de tanta gente y de esa cultura tan mala, él se esforzó de sobremanera. Yo me acuerdo cuando estaba en Corinto, estábamos orando y yo lloraba, yo me puse a llorar, pero lloraba desconsolada. Y yo decía, no puedo creer que el testimonio de un hombre que han pasado ya más de 2000 años, hoy en día su testimonio siga honrando al Señor y su fe por Jesús. Entonces, creo que todos nosotros estamos llamados a ser como ese hombre que le creyó a Dios y que se enfrentó a las diferentes dificultades para que podamos pasar por la posteridad sí, ahí va, esa Pati, ese Juan, esa Mile, en medio de tantas dificultades, la Vale, don Molina, que se fue del ministerio, y miren el Señor cómo la usó allá en la otra, y miren a él, y la Caro, y no sé, y todo. El Señor tiene cosas preciosas y tan solo nosotros le creemos a Él. Animémonos, esforcémonos más y más, porque más le conozcan a Él. Así como alguien se esforzó por nosotros también, porque si hoy día estamos aquí es porque alguien también se esforzó por mí, entonces esfuércese usted también. Perdóneme perdone la exhortación, pero eso es mi humilde opinión. Gracias, Nelly. Gracias, Nelly. No, como que me hacías pensar también en algo que estaba pensando últimamente, como por conflictos como míos. Bueno, yo en algún momento también en el video en la entrevista que me hizo la Carito les tocaba el tema de que un tiempo que fue muy importante, como muy como crítico para mí con el tema de la como autoestima y de la visión que tenía de mí misma, como netamente algo como superficial, corporal. Y como que la semana pasada también tuve como un momento así, una persona me decía, pucha, pero me decía el mismo versículo, en el fondo el de Romanos 12:2.
Y, y me decía, claro, pero en el fondo, si tú renuevas tu entendimiento y en el fondo comprendes que lo importante no es eso, que hay algo más trascendente y qué es lo que Dios tiene para ti, que espera de ti, que en el fondo quieres que hagas, eso pasa a segundo plano. Y de verdad, para mí es como una lucha conmigo mismo ese tema, pero comprendo también que quizás no debería hacerlo, pero si me lleno del Espíritu Santo, es algo que puedo llevar de forma más fácil. Gracias, Vale, por tu sinceridad. Sí, que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga mucho. Se les quiere. Un corazón. Muchas gracias, Patti. Gracias por el tema, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta reunión. Nada, voy a invitarlos a que se conecten a los de vosotros, todos juntos, una iglesia avivada, una iglesia que madruga buscando al Señor. Pidámosle al Señor un corazón anhelante de recibir de Él, como familia, es súper bueno que estemos orando. Invitarlos a que participen también en ENFA, que si pueden, conéctense por Zoom, es bueno vernos, aunque sea a través de las cámaras, y pásenlo bien, ¿no? Pásenlo bien este fin de semana, cuídense, que el Señor les bendiga, y nos vemos el próximo miércoles, si el Señor lo permite.